que estas mujeres son peligrosas. Yo soy una santica delante de todas estas mujeres. Pero Yanka dice que no, pero yo digo que sí, pero ni modo. Pero hoy tenemos aquí una persona que yo respeto, de gran valor, y decíamos fuera del aire ahora, que gracias a Dios que está de este lado bueno de la historia y está con nosotros, porque la muchacha es sumamente peligrosa. ¿Y por qué? Joven, buena moza, preparada, abogada, una mujer con criterio, que no se deja convencer de plumas de lo que ustedes saben, una mujer con el cerebro completamente bien amueblado, una mujer de convicciones, una mujer de compromiso, una mujer que defiende la soberanía, pero sobre todo dos cosas. Su compromiso, primero, es con nuestro Señor, porque es una mujer de fe, lo primero, y lo segundo, un compromiso con la Constitución de la República Dominicana. Así que bienvenida, Carolina, a este programa Aquí Hablamos Claro. Señores, gracias por invitarme una vez más. Yo me siento en casa, me siento en familia. Yo les decía fuera del aire que para mí es peligroso venir a este set, porque este set me hace sentir muy cómoda, me hace sentir muy familiarizada, entonces peligran las cosas aquí. Pero después de esa introducción, yo me siento más que halagada, muy comprometida a que esas palabras, Damaris, que nacen de un, yo creo que más de la realidad, de un aprecio que tú me tienes, cumplir con esas palabras. En algún momento yo voy a ser la calidad de mujer que tú dices que yo soy. Entonces la recibo con amor, la recibo con humildad y espero honrar esas palabras que tú dices y ese criterio que tú tienes sobre mí. Señores, vinimos a hablar sobre el Código Penal. Yo sé que es posible que canse el hecho de tener que hablar una vez más de nuestro anciano, tatarabuelo, ancestro Código Penal. Y así debemos llamarlo porque, como todos sabemos y ya ha sido bien discutido, y sobre eso hay un nivel extremo de consenso, nosotros estamos viviendo con las directrices de un Código Penal totalmente desfasado, que inclusive cuando fue traducido en el 1884 no se correspondía con la sociedad dominicana de ese momento. O sea, no se correspondía con la sociedad dominicana de ese momento porque fue copiado de los franceses. Es un código napoleónico que respondía a la necesidad del 1804 de Francia. Nosotros lo traemos a República Dominicana, lo traducimos sin ningún tipo de adecuación a la sociedad dominicana, pero si no se correspondía con la sociedad dominicana del 1884, mucho menos se corresponde con la sociedad dominicana del 2025. Y hemos tenido ya más de 30 años con un corre en el código de una cámara a otra, se estudia, se modifica. Y yo creo que la cuestión que tenemos que tratar, más allá de hablar sobre los beneficios del código, que ya son bien sabidos, o sea, ya sabemos que todas las versiones del Código Penal, a excepción de las que tienen test ideológico, que son inconstitucionales, traen nuevos tipos penales. En el caso nuestro, nosotros hemos hecho un esfuerzo conjuntamente con el Foro de Mujeres FOMUDEBI, que dirige Damaris, y un grupo de 5 abogados, sin ningún pago, solamente con el compromiso que tenemos de que el país tenga un nuevo Código Penal, de hacer un esfuerzo por proponer, de desarrollar una propuesta de Código Penal. Y de hecho, sometimos una propuesta de Código Penal que está respaldada por más de 120 diputados, nuestra propuesta de Código Penal. Ahora bien, más allá de todas las bondades que trae esa propuesta de Código Penal, más de 70 artículos nuevos, nosotros incluimos, además de todas las propuestas que hay, unos 5 artículos nuevos, Damaris, cierto, que no estaban en ninguna de las demás propuestas. Cúmulo de penas, es un código severo en contra del crimen, severo en contra del crimen organizado, sobre todo, en contra de la corrupción. Hay muchas bondades que tiene el Código Penal que nosotros sometimos, pero también hay muchas bondades que tienen otras versiones de Código Penal. Ahora, el tema que nosotros debemos de discutir es cuál es la razón, Damaris, de que luego de 30 años de estar discutiendo por qué que tenemos que modificar el Código Penal, ¿cuál es la razón real de que el Código Penal no se haya aprobado en la República Dominicana? Yo tuve el placer de escuchar tu entrevista ayer
excelente, una cosa impecable. Yo los invito a todos que después de ustedes sintonizar aquí, vayan a ver la entrevista que tuvo Damaris en el programa Panorama. Y no sé si se podía mencionar el programa. Sí, dale para allá, esto es libre expresión. Pero para mí fue impecable. Y ahí Damaris nos explicaba, y yo creo que ese es uno de los temas que nosotros debemos tratar. ¿Cuál es la razón de que el código no se ha aprobado todavía? Es cierto que se debe a las 3 causales. Es cierto que solamente se debe al tema ideológico que el Código Penal no se haya aprobado. Nosotras creemos que no es así. Nosotras sabemos y tenemos que reconocer que sí ha habido una oposición ideológica al tema de aprobar el código, y que esa oposición, aunque mínima, pero muy bien financiada, ha tratado de desacreditar el código cada vez que se ha aprobado. Pero también tenemos que reconocer que el Congreso ha hecho un gran trabajo. Ahí hay diputados muy comprometidos con la aprobación del Código Penal. Nosotros tenemos, y eso es algo que decía Damaris y que yo corroboro también, porque lo veo de cerca, porque lo vivo de cerca, porque he asistido a las comisiones, porque he hablado directamente con los diputados, porque conozco el parecer de ambos presidentes de cada una de las cámaras, y yo sé que hay un compromiso real con la aprobación del Código Penal en esta legislatura. Yo sé que desde el Congreso existe ese compromiso real, y yo sé que Damaris lo sabe también, porque ella también hace pasillo en el Congreso y está en el Congreso desde hace muchísimo tiempo haciendo el lobby para que se apruebe el Código Penal. Ahora bien, ¿cuáles son esos temas que hacen que el Código Penal no se apruebe? A ustedes le quieren hacer creer que se trata de las 3 causales. A los dominicanos le quieren hacer creer que se trata de que hay una especie de polarización, y de que todo lo que se discute tiene que ver con el aborto, y de que todo se discute tiene que ver con el tema ideológico, y no es cierto. No es cierto, porque nosotros tenemos mayoría en ambas cámaras, pero no una mayoría simple. Nosotros tenemos una mayoría aplastante. Más de 130 diputados son pro vida. Y los senadores son 24 de 32. 24 de 32. Lo que quiere decir que no es cierto que existe una polarización. No es cierto que el Código Penal está detenido por las causales, porque si así lo fuera, ya estuviese aprobado, en tanto cuanto que somos mayoría, habla la verdad, que Carolina. somos una mayoría aplastante. Yo escuché por ahí de una gente que yo respeto mucho, y haciendo un ejercicio de lógica, haciendo un ejercicio de pensamiento crítico. Señores, ese Código Penal, y sobre todo la modificación del código que nosotros sometimos, es un código severo en contra del crimen organizado. Es un código severo en contra del narcotráfico, en contra de la trata de personas, en contra de la pornografía infantil, en contra de la explotación sexual infantil. Lo que quiere decir en contra de la corrupción administrativa, sicariato, lavado de activos, o sea, todo crimen organizado, asociación de malhechores, todas esas tipificaciones que nosotros pusimos en esa modificación que sometimos, que están severamente penalizadas, cúmulo de penas de hasta 60 años, es lo que ha hecho que sectores interesados en que no sea una realidad penal, esos tipos penales, atrasen el código, le pongan el pie al código, hagan un cuello de botella, y de lo que hablen son de los aspectos ideológicos en los cuales estamos consensuados en que República Dominicana necesita, quiere, y los diputados y senadores quieren también un código penal constitucional. ¿Y qué quiere decir un código penal constitucional? Un código penal que respete el artículo 37 de la Constitución. El artículo 37 de la Constitución que resguarda el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, ahí no hay discusión. Ahí tenemos pecata minuta, como dice Damaris. Ahí tenemos voces que están muy silenciadas porque ya no están siendo financiadas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, señores, que la gente que tenía una agenda sin parar, una agenda que parecía poderlo comprar todo, una agenda que permitía que campamentos de gente sin trabajar, yo no sé cómo era que hacían esos campamentos. Me lo pregunto. O sea, ahí habían campamentos de días, un lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo tú explicas que una gente productiva esté en un campamento frente al Congreso durante días, financiado, todas con
con pancartas perfectamente realizadas, con t-shirt perfectamente realizados, gente que no se parecen a los dominicanos. Y el acento tampoco, Carolina. Acentos que no se parecen a los dominicanos, presentaciones culturales que no se parecen a las de los dominicanos. Entonces, esas voces han sido calladas porque parece que de manera automática a todo el mundo se le fue la agenda. Pero ese era su trabajo. Parece que de manera automática a todo ¿La el mundo agenda o el financiamiento? Dejaron de lado sus valores, porque aquí hay gente que genuinamente, sin ningún financiamiento, ha dedicado su vida, se ha ido de los medios de comunicación, se ha ido de las empresas formales y ha dedicado su vida a hacer campamentos frente al Congreso, vestidos todos de verde, con presentaciones culturales en creol, con personas que no se parecen a los dominicanos durante días. Todo eso por amor al arte de matar niños en el vientre. Pero tú hablas de los... se acabó, señores. Los campamentos que también se hacían durante la pandemia, cuando estaba prohibida la circulación, menos para ese grupo al frente del Palacio. Sí, claro que sí. Ellos tenían una anuencia del Poder Ejecutivo. ¿Qué? Los Brown. Ellos tenían una anuencia del Poder Ejecutivo, porque hay que decirlo. O sea, el Poder Ejecutivo dijo! A todo el mundo nos trancó. A mí, miren... Yo he tenido que sanar y que perdonar, porque el hecho de yo sentirme que por no haberme vacunado, yo no podía acceder a servicios básicos que como ser humano, que lo defienden para los extranjeros, y que como ser humano yo no podía acceder a mi dinero en el banco, que yo no podía acceder a ir a un supermercado porque no me había vacunado, pero ese grupo de gente que lo único que busca es que se apruebe que niños en el vientre de sus madres sean asesinados, tenía libertad de acción. Amparado por el Poder Ejecutivo, porque a quien quería el Poder Ejecutivo trancar en su casa, logró hacerlo. Libertad de acción y de violar las leyes. Así es. Ellos tenían libertad de violar todas las leyes, toque de queda, ellos tenían libertad de violar el estado de emergencia, el estado de excepción, todo. Entonces parece que la llave que financiaba esta agenda que hacían con todo el corazón la industria de la muerte en República Dominicana, que son muy poquitos, pero que tenían muchos millones de dólares. Parece que la conexión entre su corazón y el bolsillo se ha terminado, porque no hemos visto ese nivel no hemos visto ese nivel de oposición, Damaris. Yo no las he visto más. Carolina, yo no he visto una banderita más en el Congreso. Tampoco nosotros la hemos visto, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque ayer estaba escuchando y tú misma habías dicho, también me estabas comentando fuera de cabina, que varios diputados y senadores habían dicho que se había aprobado una de las 3 excusales para eliminar niños en el vientre materno. Sin embargo, y la manera emocional como lo manejan, que se va a morir la mamá si no la cura, tú nos puedes explicar si es verdad que aprobaron una causal, si fue una eximente, qué fue lo que aprobaron en el corazón de la bicameral con relación a ese tema. Mira, con respecto al Código Penal hay mucha desinformación, mucha de ella malintencionada, o sea, creado ese sistema de ignorancia alrededor del código para que la gente no comprenda lo que está sucediendo. Lo primero es que no se ha aprobado nada. No es cierto que se ha aprobado un artículo y que no se ha aprobado otro artículo, que se ha aprobado una causal o que no se ha aprobado una causal. ¿Por qué? Porque en el proceso actual en el que se encuentra el código es en estudio de comisión. Al momento nosotros tenemos realizadas 19 reuniones de las comisiones. Hoy mismo está reunida la Cámara Bicameral para seguir estudiando las propuestas de código. Hay, como tú bien decías, 7 códigos, pero de eso hay 4 que son los más integrales, porque hay propuestas que tienen que ver solamente con pocos artículos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que ya se han leído todas las propuestas de Código Penal, pero todavía no se ha aprobado nada, ni siquiera todavía la comisión ha rendido un informe favorable o informes disidentes con respecto al Código Penal. Entonces, en el día de ayer, como tú bien dices, Damaris, un senador, el senador de la Romana, estuvo en otro programa. De Samaná, Pedro Catrén estuvo en otro programa y decía que los Provida han sido aplastados en la comisión y que se aprobó una causal. Primero dijo 2 y luego dijo 1.
Y yo quiero desmentir a ese señor. No es cierto que se ha aprobado ninguna causal del aborto. No es cierto que se haya aprobado ningún artículo todavía del código, pero tampoco es cierto que se haya consensuado ninguna causal. Lo que se ha consensuado es lo que hemos sometido y es lo que vive la República Dominicana hoy en día y lo vivió antes de que estemos hablando de modificación de Código Penal, y es la eximente en cuanto a salvar la vida de la madre, que ya existe en nuestro Código Penal a partir del estado de necesidad, y vamos a explicar un poco esto. Cuando se ve en peligro la vida de una madre en República Dominicana estando en estado de gestación, lo que sucede es la aplicación del Código de Ginecología y Obstetricia en su volumen 1, que establece que frente a un problema de salud que comprometa de manera directa la vida de la madre, no la salud, sino la vida de la madre en una emergencia que comprometa su salud de manera directa, o sea, una persona que está en riesgo de muerte, y habiéndose concretado un sinnúmero de protocolos que están en este protocolo para salvar ambas vidas, entonces se procede a darle prioridad a la vida de la madre. Esto no es una causal del aborto. Una causal del aborto implicaría que frente al riesgo de la salud de la madre, como bien lo establece la OMS, entonces la madre, por decisión unilateral de ella, puede ir a una clínica y ejecutar un aborto sin mediar ningún tratamiento médico para salvar ambas vidas. Entonces, una cosa es una causal para abortar por riesgo de la salud de la madre, que yo quiero que ustedes sepan que la OMS define la salud como un sistema integral que conforma salud física, emocional, financiera, social. Es decir, que donde este tipo de excusales, como tú bien dices, que yo lo voy a empezar a llamar así también, se han aprobado, las mujeres pueden abortar por la simple excusa de una afectación a su salud emocional. Quedé embarazada y estoy teniendo problemas psicológicos porque quedé embarazada. Me siento en depresión porque quedé embarazada. Entonces, yo soy pasible de utilizar la causal de la vida de la madre, de la salud de la madre, en la definición extensiva de la OMS, que es la que se aplica en los lugares en donde las causales han tenido lugar en códigos o en leyes que las aprueban. Y entonces yo podría ser pasible de abortar porque tengo una situación de salud mental con respecto al embarazo, que no puede ser probada, número uno, pero que número dos, jamás justificaría que se desmiembre un ser humano en el vientre de su madre porque su madre se siente triste porque ha quedado embarazada o porque su salud financiera se ha visto en deterioro porque ha quedado embarazada. Entonces, no es cierto que se haya aprobado una causal como mal se dice en los medios de comunicación. Lo que sí es cierto es que se han leído los 419 artículos, que es el articulado mayor que tiene una de las propuestas, y que hasta el momento solamente se ha leído y que se han dejado, y sí, lo que sí es cierto es que hay artículos como el artículo del aborto que se ha dejado para discusión posterior. No hay todavía ningún artículo aprobado, pero sí hay consenso en que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, tiene la intención de aprobar en esta legislatura un código penal constitucional que respete cada uno de los artículos que ya nosotros tenemos en la Constitución. Carolina, magnífica tu exposición, pero hay dos puntos, justamente tomando algo que tú mencionaste y que a mí me preocupa todavía más. Y bueno, recordarle a todos los ginecólogos, ginecobstetras, que de hecho protocolo ginecobstétrico fue ratificado en 2016 por la República Dominicana. Si usted no conoce ese protocolo que está en el portal de salud pública y que lo puede descargar gratuito, es público, pues entonces usted no debería tener ese cuatro para ejercer. Que no es cierto, no es cierto que no lo conocen, fíjate, eso, no es cierto que no lo conocen porque es obligatorio. No, digo ese yo, protocolo si no lo conocen, no es opcional. Porque, o sea, por ejemplo, hay algunos ginecobstetras que dicen que eso no existe. Entonces yo digo, bueno, entonces como médico tú tienes un problema grave porque tú no lo conoces y está ahí. No es cierto, mienten. De hecho, a esos ginecobstetras deberíamos preguntarles cuál es el médico que está preso o que ha sido judicializado por practicar un aborto en el entendido de haber cumplido todo. Bueno, es que ni siquiera tenemos casos de judicialización cuando hay abortos sin cumplir la ley. O sea, nunca he conocido no hay ningún médico preso por eso. Entonces, el otro punto es, tú mencionaste que nosotros, o sea, del ámbito provida, hoy tenemos quizás más legisladores del ámbito provida que en cualquier otra legislatura. 130 diputados aproximados y 24 senadores. A mí me preocupa bastante eso, porque entonces
Si ellos están de acuerdo con que se apruebe el Código Penal, que la parte del aborto no es discusión, parte de esos senadores y diputados entonces no quiere que se apruebe el código por otros puntos. Mira, a mí no me gusta pensar en cabeza ajena, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, resulta ser que ese es el análisis que hacemos. O sea, si tenemos mayoría aplastante provida en el Congreso, entonces el punto de discusión no son las 3 causales, no es el aborto. Entonces el punto de discusión no es el tema ideológico, porque de hecho gran parte de esos legisladores tampoco están de acuerdo con el lenguaje ideológico que se ha querido introducir en el código. Entonces, ese es el llamado que nosotros le estamos haciendo a todos los dominicanos, que usted haga un ejercicio de ciudadanía responsable para velar y para descubrir cuál es la razón real por la que su diputado, por la que su senador no vota a favor del código. Usted tiene que hacer un ejercicio de ciudadanía responsable y velar porque si su senador o su diputado, y de hecho, déjame te digo, hay senadores y diputados que se cubren tras la cortina también de la agenda y del aborto y de lo ideológico para al mismo tiempo no aprobar el código y desacreditarlo porque tienen nexos con otros temas que el código claramente penaliza. Pero de hecho, esos ingredientes para la receta del caos abiertamente, porque para muestra un botón, 25 años sin código penal, pese a esa mayoría aplastante que muy bien tú señalas. Entonces, ingredientes como el ideológico, que para comenzar no tienen lugar jurídicamente hablando, pero incidentan. Y eso es lo que ha retrasado, agregando el punto de que el protocolo que mencionaste, gineco-obstetra, que desde la época en que yo nací existe, para que vayamos entendiendo la manipulación, tampoco se exime de su cumplimiento, aunque haya desconocimiento. Las leyes lo establecen así. Y en un tercer punto mencionaste la afectación emocional como una excusal, en palabras de Damaris, para imponer la muerte del ser humano en su condición de mayor indefensión. En este sentido, ¿podría entonces hablarse abiertamente de una equiparación, partiendo de una afectación emocional como pretenden, de, como es subjetivo, hablar de estrés, que todos conocemos en el siglo XXI, como otra excusal vinculada a lo emocional para justificar la muerte de un ser humano en etapa vulnerable y de indefensión? Por ejemplo, ¿se trataría de esto lo que quieren imponer? Que el estrés también puede entrar dentro de este abanico y que finalmente cambiemos lo objetivo de aplicar las leyes para sustituirlo por los subjetivos. ¿Se trata de esto, Carolina? Mira, como te comentaba, no es cierto que lo que está deteniendo la aprobación del código sean las causales, porque tenemos mayoría provida en ambas cámaras, no es cierto. Pero lo que sí sucede es lo que tú bien comentas sobre los incidentes y sobre la manipulación mediática que se da alrededor de estos temas que son muy pasionales. O sea, cuando se quiere retrasar el código, cuando se quiere incidentar el código, el tema que se pone sobre la mesa en los medios de comunicación es el tema aborto, el tema ideología de género, el tema violación sexual, el tema de discriminación, por ejemplo, que también han querido introducirle muchos elementos ideológicos para que eso se convierta en una persecución del pensamiento, una cosa que no tiene asidero jurídico y que sería totalmente inconstitucional. Ahora bien, en el caso de los que plantean las 3 causales, que son los menos, pero sí podríamos hablar que de aprobarse la primera causal tal y como la han planteado, como un riesgo en la salud de la madre, que es como se termina aprobando en todos los países en donde tenemos causales. El ejemplo comparado es que como se aprueba es una afectación o una vulneración a la salud de la madre. Entonces, cuando hablamos de salud, la definición que se toma, la definición vinculante, en este caso sería la definición de la OMS. Y la definición de la OMS es que la salud es un conjunto integral
de bienestar humano, que tiene que ver con una salud psicológica, una salud sexual, una salud financiera, una salud inclusive social. O sea que si tú puedes demostrar una afectación social por haber quedado embarazada, por ejemplo, por ser una madre soltera, o porque tú estás en una religión tal en la cual no podías tener relaciones sexuales antes del matrimonio, quedaste embarazada, tienes una afectación social, ya eso vendría a ser una causal. Por eso es que nosotros desde siempre hemos denunciado las causales como la puerta al aborto libre. Y es que ese ha sido el ejemplo comparado en todos los países del mundo, en donde existen causales. Este ha sido el primer paso, y el segundo paso es aprobar el aborto libre. ¿Por qué? Porque las causales son una eximento o una causa o una tipificación abierta que da lugar a que el aborto se despenalice por completo. O sea, cuando tú puedes, entonces, ¿cuál es el paso que utilizan? Primero causales, porque ese es el discurso que mejor se vende y mejor se compra. Luego entonces empiezan a buscar sentencias vinculantes con respecto a esas causales que sean extensivas. Es decir, cuando una mujer vaya por afectación de la salud financiera y le digan que no, que tiene que ser solamente, por ejemplo, por salud. Entonces, esa mujer puede demandar a esa clínica en función de la definición de la OMS, y así van creando sentencias vinculantes. Fue lo que hicieron en Argentina, fue lo que hicieron en Holanda, fue lo que hicieron en Canadá. Fueron creando sentencias vinculantes que luego eran llevadas inclusive a organismos internacionales de justicia para que esas sentencias fueran vinculantes en toda Latinoamérica, para que fueran vinculantes en todos los países que sean signatarios de esos organismos internacionales. Entonces, los pasos para despenalizar el aborto libre siempre han sido los mismos, y ese es el ejemplo que tenemos en todos los países del mundo. Primero causales, que parecen ser cerradas, que no se justifican de ninguna manera, pero que parecen ser cerradas, y luego se abre a una aprobación del aborto libre. Pero en el caso de la República Dominicana, ese no es el tema que tiene detenido el Código Penal, porque como ya hemos repetido en varias ocasiones, tenemos una mayoría aplastante provida en el Congreso. Para cerrar el tema de aborto, tres causales y todo eso, que se sabe ya que el Código Penal no se ha aprobado, no es por las tres causales, sino por el crimen organizado, que ya hemos hablado bastante sobre eso. Sabiendo eso, y para entrar a una pregunta que le tengo a Carolina, yo quiero dejar claro aquí al pueblo dominicano, ¿qué dice la eximente que se ha aprobado y que está en la actualidad en el Código vigente, en el vigente y en el que se está trabajando ahora, para proteger la vida de la madre, no la salud, la vida de la madre? Ese eximente dice, eximente, que no es causal, la terminación definitiva del embarazo, practicado por personas de la salud, especializado en establecimientos de salud públicos o privados, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho. Quedó claro que está la eximente que protege la vida de la madre sobre la vida del bebé, y que en el artículo 22 y 23 del Código Penal actual habla del estado de necesidad que toda la vida ha existido, que en caso de que esa eximente no existiera, el artículo 22 y 23 le da potestad al médico para actuar bajo el estado de necesidad sin tener consecuencias algunas penalizadas. Dicho esto, quiero decir que Carolina, junto con 4 abogados más otros que opinaron y mandaron articulados, trabajó ese Código Penal por iniciativa del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, FOMUDEVI, que ese Código Penal, 5 abogados que no cobraron un centavo, que donaron su tiempo, su conocimiento, 4 meses trabajando ese Código Penal. Trabajaron no solo un Código Penal constitucional, sino una matriz, que Carolina la va a mostrar ahora, donde explicaba a los honorables diputados y honorables senadores la razón jurídica de los cambios ofrecidos por ese equipo de abogados, que las comisiones, los voceros de los partidos,
la bicameral se han negado a recibir para explicarle por qué cada uno de esos cambios, pero que sí han recibido lo de la industria del negocio del aborto. Dicho esto, le pregunto a Carolina, Carolina, ¿cuáles crímenes ustedes, que no estaban tipificados en el Código Penal anterior, vigente, ustedes han incluido dentro de este Código Penal actual, el que se está trabajando? Mira, Damaris, como tú bien dices, nosotros hemos hecho un esfuerzo, un equipo de 5 abogados junto con el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia y otras instituciones otras instituciones que no son públicas. Hemos hecho un esfuerzo para someter esta modificación de Código Penal, y yo decía en el programa que estábamos anteriormente que todos los esfuerzos de modificación del código han traído novedades, porque estamos hablando de que tenemos un código vigente desde el año 1884 que obviamente la sociedad dominicana es una sociedad totalmente distinta. Entonces todos los códigos penales han tenido novedades, pero en este caso nosotros hemos incluido más de 70 nuevos tipos penales, dentro de los cuales se encuentra el crimen organizado en estas vías, asociación de malhechores con penas muchísimo más altas. Tenemos el sicariato, tenemos la corrupción administrativa con todas sus derivantes. O sea, tenemos un capítulo completo dedicado a la corrupción administrativa. Tenemos la pederastia, tenemos la pornografía infantil, tenemos un sinnúmero de tipos penales que defienden de manera directa a la niñez, que defienden de manera directa a la mujer, que defienden de manera... Porque otra de las cosas que hicimos fue, y ahí sí viene la parte ideológica de todo esto, hubo uno de los tipos penales en los cuales nosotros mismos tuvimos que tener una conversación sobre ese tipo penal, y era el llamado feminicidio, que es un tipo penal que toca fibras muy sensibles de la sociedad dominicana, en tanto que hay muchas mujeres que han sido muertas a manos de sus parejas. Eso se llama crimen pasional en términos jurídicos, no feminicidio. ¿Por qué? Porque un feminicidio implicaría que un hombre salga a matar mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y eso no es lo que sucede. O sea, nosotros no tenemos en República Dominicana todavía criminales seriales que salgan a matar mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Ahora bien, en tanto que el feminismo es un tipo penal que toca de manera muy profunda las fibras de la sociedad dominicana y que es utilizado para manipular al pueblo dominicano de manera severa, porque cada vez que una mujer muere, de hecho, hay un estudio realizado por una de las mujeres que son parte del foro que dirige Damaris. A mí se me olvidó su nombre, pero es la doctora de Santiago. Damaris, recuérdame su nombre. Magdalena Piña. En ese estudio, que es un estudio muy, muy profundo sobre el feminicidio y cómo se manipula alrededor del tipo del feminicidio, ella habla sobre que en República Dominicana son contados como feminicidio las mujeres que mueren hasta en accidente de tránsito. Es así. Yo tengo unas estadísticas que estaba trabajando y hasta las mujeres en accidente de tránsito o riñas son catalogadas como feminicidio. Exacto, lo mismo que sucedió en la pandemia, que todo el que moría en la pandemia, todas las enfermedades desaparecieron. Pero fíjate que tú mencionaste algo importante, la parte jurídica, que es lo que le dará finalmente la legitimidad a la hora de aplicar y calificar un determinado delito, en este caso el mal llamado feminicidio. Pero si nos vamos también al plano lingüístico y semántico, si vamos a lo que definiste como la muerte dada a la mujer a manos de su pareja, el diccionario de la lengua española define esto como un uxoricidio, y a quien lo perpetra un uxoricida. De modo que tampoco aplica si lo refiriéramos semánticamente, de modo que es una invención para torcer la recta aplicación del derecho. Sí, porque como sabemos, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Entonces, cuando se va a hacer ingeniería social, como la que han hecho los grupos feministas, tenemos que utilizar una palabra que se parezca al movimiento para victimizarnos. Tenemos que subir las estadísticas, tenemos que abultar las estadísticas para que se entienda que en la sociedad nosotras las feministas
que también tenemos que ver con el feminicidio, entonces somos la víctima. Entonces, ha sido toda una manipulación semántica, como tú bien dices, pero lo que nosotros hicimos con respecto a este y otros tipos que también tenían contenido ideológico fue desaparecer ese contenido ideológico y entonces hacer una corrección y una redacción de ese tipo penal para que respetara el principio de igualdad ante la ley. ¿Y qué fue lo que hicimos? Aunque dejamos ese error semántico por una cuestión de que a la sociedad dominicana tú no le puedes decir que va a eliminar el feminicidio del código, o ese código lamentablemente por esa vía podía engavetarse. ¿Y por qué no se le llama uxoricidio, como en efecto se llama? Lo que todavía, bueno, de hecho, esa es una propuesta que todavía podemos llevar, porque todavía estamos en comisiones y no se ha aprobado nada, y toda obra humana es perfectible, pero lo que hicimos, y de hecho es lo que yo creo que tiene un impacto real cuando sea aprobado, es que cambiamos esa definición, cambiamos esa redacción y le hicimos para que toda muerte a mano, le hicimos como un crimen pasional, como un agravante del homicidio que ya es. O sea, ya matar a una mujer en una relación de pareja o en una relación o siendo exparejas ya es un agravante del homicidio. Sí. O sea, ya es un agravante, es asesinato y es un agravante. Entonces lo que hicimos fue que la pusimos como agravante y lo eliminamos de un tipo que tenía, porque ahí se hablaba incluso de violencia patrimonial. Qué locura. Feminista. O sea, en el feminicidio se hablaba de violencia patrimonial, una redacción totalmente ideológica. Entonces, lo que nosotros hicimos con esta propuesta de código, además de incluir más de 70 tipos penales que no tenemos en el código vigente actual, fue hacer un colador de este código, y el colador que utilizamos se llama la Constitución Dominicana. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que nosotros no estamos sometiendo a un código importado, ni copiado, ni impuesto por organismos internacionales. Ese código no vino con millones de dólares detrás. Ese código fue modificado por un conjunto de 5 abogados e instituciones de la sociedad civil que, sin cobrar ni un solo peso, hicimos un esfuerzo de meses para hacer que esta propuesta de código penal sea una constitucional dominicana que repose en los valores que fundan nuestro país y no en valores foráneos que nosotros no compartimos y que se contraponen de frente con la Constitución dominicana. Un segundito. Ahí se agregó porque ya vamos recogiendo, ya tenemos que ir ya cerrando con Carolina, que aunque nos gustaría que tú te quedaras aquí hasta las 12, tenemos otros temas de qué hablar, pues contigo esto es para largo. También se le agregaron los tipos penales en ese grupo de abogados. Se agregó el fraude como delito, como un delito tipificado que no estaba, sino que lo habían calificado como estafa. El desacato también. El desacato se incluyó también. Enhorabuena. Casi 200 sentencias hay dadas por el Tribunal Superior Administrativo, el Electoral y el Constitucional, que más de 100 son del Ejecutivo y son del Tribunal Constitucional, que el Ejecutivo no la ha cumplido. Y se incluyó entonces el crimen del delito de desacato. También se le incluyó la imprescriptibilidad de la corrupción, que está en la Constitución. La Constitución habla de la imprescriptibilidad de la corrupción y así se lo hicimos constar. También Sí. me gustaría, perdóname, Damaris, interrumpirte para agregar, porque este es un tema que está cercano a mi corazón. O sea, el tema del Jet-Set, del que ustedes hablaron hace poquito. La sociedad dominicana ha sido marcada, pero hay personas que hemos sido marcadas de manera muy personal, de manera muy íntima. Yo tuve un familiar que se me fue en esa tragedia también. Familiar de mi esposo, pero que nosotros somos una familia, de mi novio, somos una familia muy unida, y fue como si se me muriera un tío a mí también. Y ese es un tema que toca mucho mi corazón y que ha tocado todas las fibras y las fibras más sensibles de la sociedad dominicana, sobre todo cuando nosotros vemos este proceso de judicialización de las personas responsables de esta tragedia que fue totalmente evitable, que el Estado tiene su parte de responsabilidad también, aunque no se hable de eso. El Estado tiene su parte de responsabilidad en tanto que no existe una ley que obligue a revisar de manera periódica las edificaciones que ya están construidas. Lo único que nosotros tenemos es leyes que velan por las obras en construcción, pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que en este código también nosotros incluimos la responsabilidad penal de personas jurídicas, que no existe en el código vigente. Y la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene que ver con que no solamente
la persona actuante sea responsable penalmente con respecto a hechos cometidos en una empresa, como es el caso del Jet-Set, sino que tenemos disolución, prohibición de ejercicio para la compañía, para la empresa, para la persona jurídica. Entonces, eso, de nosotros haber tenido ya un código penal moderno, los medios de comunicación, la sociedad dominicana, estarían un poco más conformes con el proceso de judicialización que se ha llevado a los responsables de esta lamentable tragedia, que fue totalmente evitable y que nosotros no tenemos. Y yo quisiera, de verdad, descargar un poco a la jueza que emitió esa sentencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las herramientas jurídicas al momento para hacer un proceso judicial efectivo y justo con respecto a tragedias como las del Jet-Set. No la tenemos y los jueces están para aplicar la ley. Entonces, ella ha sido muy apedreada en redes sociales, esa jueza. Yo creo que lamentablemente, aunque esto se escuche mal, aunque esto hiera fibras sensibles, y a mí me hiera una fibra sensible de manera personal y familiar, yo creo que esa jueza no tenía herramientas para hacer ninguna otra cosa que la que hizo. Y que además ese expediente instrumentalizado por el Ministerio Público, que también tiene serias deficiencias, no le dieron a esa jueza las herramientas para tratarlo de otra manera, pero que sobre todo el Código Penal que nosotros tenemos hoy nos deja de brazos cruzados ante el crimen, nos deja de brazos cruzados ante la irresponsabilidad, nos deja de brazos cruzados ante la corrupción, nos deja de brazos cruzados ante el narcotráfico, ante la trata de personas, nos deja de brazos cruzados ante la pornografía infantil, nos deja de brazos cruzados ante tantos delitos, tantas conductas reprensibles en la sociedad dominicana que nosotros tenemos, y este es el llamado que yo quiero de verdad hacerle a cada dominicano, que vele, que persiga si debe hacerlo, como un ejercicio de ciudadanía responsable, a sus legisladores, a sus diputados, a sus senadores que están aprobando, están asistiendo a la comisión que estudia el Código Penal. ¿Qué votaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo se pronunciaron? Vayan a las vistas públicas del Código Penal que se van a habilitar en lo adelante. Sea partícipe de este proceso que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con mi vida, que no es un tema político solamente, que no es un tema ideológico solamente, sino que tiene que ver con lo que a ti te pasa a diario. Que hoy en día, si tú te sientes mal por lo que sucedió en Jet-Set, como yo también me siento, tú tienes que saber que el sistema jurídico dominicano está de brazos cruzados ante tragedias como esa, porque no tenemos un código penal que lo persiga como debería de perseguir. Aunque no es óbice que hay agravantes, atenuantes y eximentes en el actual sistema judicial dominicano que no se consideraron a la hora de tratar esta tragedia del Jet-Set. No, porque tenemos un expediente flaco, instrumentalizado por el Ministerio Público complaciente, independiente. Bueno, ¿tienes alguna otra? Solamente cerrar Entonces, con una frase de Carolina. A mí me gustaría que producción, ya que Carolina lo mencionó, nos ponga yo lo iba a tratar en un comentario, pero ya vamos a entrarlo aquí ya para yo no tener que comentar sobre eso. Por favor, producción, póngame la foto de donde está la vaquita que yo le mandé. Y luego me van a poner la foto donde está la asistencia de los legisladores a la comisión bicameral, por favor. Miren, Carolina publicó en sus redes sociales una frase en donde ella dice, porque no hay peor silencio, y la producción la tiene ahí, que el de quien sabe lo que está mal, como ven en pantalla, y aún así decide acostumbrarse. Esa es la mejor manera de cerrar este intercambio con Carolina Moreno, abogada, patriota decidida a sacar adelante los valores de nuestra nación. Antes de que Carolina dé su mensaje final, yo quiero que pongan atención a la pantalla. Miren, en el artículo con relación al aborto, a la madre que paga tipo sicariato para eliminar su hijo en el vientre materno, le dan una pena menor de 1 a 2 años. Pena menor significa una pena menor que un accidente de tránsito donde no hubo ni siquiera un fallecido. Sin embargo, el cuatrerismo, el que se roba una vaca, le ponen 10 años de cárcel. Para los que aprobaron eso y le propusieron bajar las penas al que elimina un bebé en el vientre materno, para no decir la otra palabra,
Para ellos vale más la vida de una vaca que la vida de una persona humana en el vientre materno. Y esas penas hay que subirlas. Por último, ahí hay una lista que no se va a ver de aquí, Carolina, de un trabajo que hicimos de las asistencias a la bicameral del Código Penal. Y resulta que de esa lista hay varias personas de los que están ahí que sometieron Código Penal. Y uno de ellos es el senador de La Vega, mi amigo y estimado hermano Rogelio Henao, que sometió una propuesta de Código Penal y no ha asistido ni una sola vez a la reunión bicameral, pero hay que conocerle la propuesta, hay que leérsela, no ha asistido. Rogelito también sometió una propuesta de Código Penal, su hijo, y ha ido 4 veces a la comisión bicameral. Y ahí ustedes están viendo, nosotros lo vamos a subir en las redes de Aquí Hablamos Claro, para que ustedes vean, y lo vamos a subir junto con las fotos de cada diputado y cada senador. ¿Cuántos encuentros han tenido ya? 19. 19. Y en 19 encuentros hay de muchas horas, Damaris, te interrumpo, encuentros que se han extendido hasta 11 horas. Ajá, Luis Arcides Báez, el candidato, el diputado más votado del PRM en la provincia de Peravia, ha asistido 3 de 19 veces a la comisión. Esos diputados y senadores que no van a la comisión le están quitando el espacio a un diputado o a un senador que sí le gustaría estar en la comisión bicameral, pero están ocupando el espacio. Eso se llama ser irresponsable. O sea, Henao 19-0. 19-0, ese rompió el récord. El otro, el Rogelito, creo que ha ido 4 veces, están ahí. Y el que le dicen el muchachito, que es Julio Báez de Baní, 3 o 4 veces. Entonces, señores, aquí hablamos claro, va a subir en las redes sociales la foto de todos los diputados y senadores que están en la comisión, y esa lista de presentes la vamos a difundir por todas partes. Carolina, para terminar con esta entrevista, danos un mensaje final a la República Dominicana, al presidente, a los diputados y a la República Dominicana con relación al Código Penal. Sí, mira, antes que todo darle las gracias a ustedes, mujeres bellas, preparadas, que tienen ese cerebro también muy bien amueblado y que tienen valores muy fuertes que nosotros compartimos. Gracias, aquí me siento, como les dije en el principio, me siento en casa, así que gracias por la invitación. Y luego decirle a la gente, más que todo mi mensaje, yo no tengo muchas cosas que decirle al presidente, yo no tengo muchas cosas que decirle porque el presidente sabemos cuál es su posición y sabemos que todas las veces que el código se ha detenido ha sido por iniciativa del Poder Ejecutivo, no solamente en este gobierno, sino en todos los anteriores. Entonces, yo no tengo mucha cosa que hablar con el presidente, pero con la gente, con los que votan, con los que eligen, con ustedes, a ustedes que le van a ir a tocar la puerta en 3 años y que hay ya como 15 gente que quieren ser presidente, que van a ir a tocar su puerta, es a ustedes. Ustedes tienen el poder de hacer que el Código Penal sea aprobado. ¿Por qué? Porque hay una intención manifiesta en el Congreso y a mí me consta de que se apruebe el Código Penal. Hay una intención manifiesta en ambos presidentes, tanto en el presidente de la Cámara del Senado como en la Cámara de Diputados, de que se apruebe el Código en esta legislatura. Esos, a excepción de esos diputados que Damaris dice que no están participando de las comisiones, pero hay diputados muy comprometidos con esas comisiones. Señores, van más de 19 o en el día de hoy 20 ya reuniones de la comisión bicameral de horas, 10 horas, 9 horas, 8 horas, muy extendidas. O sea, hay gente que está genuinamente comprometida con la aprobación de este Código Penal. Estará de que usted, ciudadano dominicano de a pie, que este código tiene incidencia en su vida privada, que este código tiene incidencia en la seguridad dominicana, que este código tiene incidencia en todos los aspectos de la sociedad dominicana, está de usted hacerle presión a su senador de su provincia y a su senador y a su diputado de su provincia para ver en qué está esa gente. O sea, usted no puede ser un ciudadano de cada 4 años para ejercer el voto, sino que la ciudadanía responsable implica que usted le dé un seguimiento
tesonero a sus representantes para que realmente representen sus intereses. Porque lo que va a estar pasando en lo adelante es que va a salir un grupito a desacreditar el código. Cuando ya estemos en consenso, Damaris, cuando ya se termine de leer todo, cuando ya se termine de aprobar todo, va a salir un grupo que de hecho ya existe, y para eso sí yo quiero enviarle un mensaje, ya existe una mal llamada y mal denominada Sociedad Dominicana que supuestamente está a favor del aborto. Sociedad Cristiana, perdón, Dominicana. Alianza Cristiana. Lo primero es que ustedes no son cristianos. Ustedes no son cristianos. Ustedes son una pantalla de manipulación para persuadir y para manipular a la gente. Ustedes no son cristianos porque nosotros los conocemos. Sabemos quiénes ustedes son y sabemos dónde ustedes militan. Ustedes no son cristianos. El derecho a la vida se protege desde la Biblia hasta la Constitución. Entonces no es verdad que exista y que pueda existir una alianza cristiana abortista. Pero van a salir esos grupos financiados también, manipulados también, y van a empezar a salir muchos grupos más para desacreditar el código. No se dejen manipular. No es cierto que hay una polarización con respecto al aborto. En el Congreso todo el mundo está de acuerdo, a excepción de muy poca oposición, muy bajita oposición, con que tengamos un código constitucional en esta legislatura. Entonces, la tarea que tenemos nosotros como ciudadanos es ejercer una presión con nuestros representantes para que representen nuestros intereses de tener en esta legislatura un código penal constitucional.